Se nos dan los vectores en el conjunto B forman una base, si las coordenadas del vector W en relación con la base B son 1, 4, menos 2. Se nos pide que busquemos el coordenadas del vector W en relación con la base estándar. Y podemos hacerlo de dos maneras equivalentes. La primera forma es reconocer que si tenemos la vectores base en el conjunto B, y también tenemos las esquinas del vector W en relación con la base B y, a continuación, las coordenadas del vector W relativas a la base estándar sería igual a la primera coordenada de una vez el primer vector base de menos 3, 2, menos 7. Más la segunda coordenada de 4 veces el segundo vector base de menos 2, 1, menos 4. Más las terceras coordenadas de menos 2, o menos 2, por el tercer vector base de 0, 0, 1. Y así, la primera coordenada del vector W en relación con la base estándar es una vez menos 3 más 4 veces menos 2 veces 0, que es negativo 11. La segunda coordenada es 1 por 2 más 4 por 1 menos 2 por 0, que son 6. Y la tercera coordenada es una vez menos 7 más 4 veces menos 4 menos 2 veces 1, que es menos 25. El segundo método equivalente para determinar las coordenadas del vector W en relación con la base estándar sería encontrar el matriz de transición de B a S que se forma usando los vectores base, y luego multiplícalo por las coordenadas del vector W en relación con la base B. Las coordenadas de 3 por 3. La matriz de transición de B a S se forma utilizando los tres vectores base en el conjunto B, y, por lo tanto, la columna es menos 3, 2, menos 7. La segunda columna es negativa 2, 1 y menos 4. Y la tercera columna es 0, 0, 1. Y multiplicamos por el coordenadas del vector W en relación con la base B, que son 1, 4, menos 2. La matriz de 3 por 3 es la matriz de transición, que llamamos matriz P de B a S. Ahora, de nuevo, tenemos tiempos las coordenadas del vector W en relación con la base B. Al multiplicar, tenemos menos 3 veces 1 más negativo 2 veces 4 más 0 veces negativo 2, que es menos 11. A continuación, tenemos 2 veces 1 más 1 por 4 más 0 veces negativo 2, que son 6. Y, por último, tenemos menos 7 por 1 más menos 4 por 4 más 1 por menos 2, que es negativo 25. Así que de cualquier manera, ahora sabemos las coordenadas del vector W en relación con el estándar son menos 11, 6 y menos 25. Espero que te haya resultado útil.